a la primera carta de los Corintios, en el versículo 2 al versículo 16. Corintios 2, 11, versículo 2 al 16. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo porque va a tratar una cuestión muy importante que estaba dándose en la iglesia a los corintios. Era que en el culto que ellos estaban dando a Dios en la adoración pública, ellos estaban actuando de una manera desordenada. El 11 hasta el capítulo 14 nos habla acerca de este tema. Aquí en el 11 pues trata acerca de cómo se están presentando algunas mujeres en la adoración pública de una manera irrespetuosa, falta de decoro en ellas, al estarse rehusando a usar un velo sobre su cabeza. Ya más adelante vemos que también había problemas en cuanto a la cena del Señor, ya que se estaba llevando a cabo de una manera muy desordenada de parte de muchos. Y también pues vemos en el capítulo 12 hasta el 14 el desorden que se estaba dando en esta congregación. Y el apóstol Pablo quiere y está abordando acerca de este asunto de suma importancia. Le decía que la falta de sumisión de parte de la mujer a la autoridad cuando se presentaba en la adoración pública sin cubrirse la cabeza, eso indicaba que la mujer estaba actuando de una manera rebelde a lo establecido por Dios en cuanto a la autoridad. Tal vez puede pasar que en este momento estas mujeres no tenían un entendimiento claro de la enseñanza de la autoridad y de la sumisión, o también las ideas seculares feministas de ese tiempo habían influenciado a gran número de las mujeres en Corintio para llevarlas a tomar esta decisión en los servicios públicos. Hermanos, la mujer siempre ha tratado de pedir derechos sobre su vida. Y entendemos que las mujeres tienen muchos derechos en su vida. Hoy en día, igual que en aquel tiempo, se está proliferando de gran manera la idea o la ideología de género, que básicamente es una, ¿cómo le puedo decir? Son leyes que no tienen nada de científico y objetivo, sino que son leyes que tienen tintes políticos para destruir la estructura familiar en la sociedad. Hoy en día se trata de configurar a la sociedad, configurar a la familia a través de definir los roles, las responsabilidades que existen dentro del núcleo familiar. Se ven por la televisión marchas donde las mujeres están protestando porque quieren tener los mismos derechos que el hombre, pero están a la vez ellas sintiendo una aversión hacia la autoridad que el hombre debe tener sobre ella. Esto es lo que pasaba básicamente en la iglesia a los corintios. Estas ideas están influenciando pues a las mujeres de este lugar.
pero también quizás el mal manejo del liderazgo de algún hombre o de los hombres llevó a la mujer a rebelarse en contra de ellos. Y vuelvo a puntualizar, todo esto estaba trayendo un desorden en la iglesia de Corintio. No había pudor, no había decoro, no había modestia en los servicios en esta iglesia, especialmente en los servicios de adoración. Pablo va a argumentar o va a presentar algunos argumentos que las mujeres y también los hombres debemos entender acerca de los principios de autoridad y sumisión. Y Pablo, en el versículo 2 y en el versículo 3, es la introducción a este tema que él está presentando en esta porción de la Escritura. En el versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Estos hermanos tenían en aprecio a Pablo, algunos de ellos, puede decir que la mayoría, y él está reconociendo porque ellos retenían, ellos guardaban las instrucciones, las enseñanzas que él les había transmitido, les había enseñado. Es un elogio de parte de Pablo para esta congregación. Tal vez Pablo en este versículo trata de suavizar el tema que va a abordar para que no parezca como un ataque frontal hacia las mujeres. Pablo dice en el versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es importante que entendamos o comprendamos que Pablo dice: quiero que sepan, quiero que tengan entendimiento, que tengan el conocimiento de lo que les voy a escribir. Y quiero que sepan principalmente que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo quiere llevar a estas mujeres y a estos hombres en esta iglesia de Corintios a que tengan un entendimiento claro de la posición de autoridad y la posición de sumisión, para que las mujeres en Corintio pudieran entender cómo deberían de actuar y cómo deberían de comportarse en los servicios públicos. Pablo pone como base este versículo 3. Y el punto que les quiero enseñar en este momento es que es necesario entender que existe una estructura de autoridad en todo el universo. Vemos el ejemplo divino en este versículo. Aquí dice que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Sí es cierto? Sí. Esto nos habla de dirección y subordinación de parte de la divinidad, de parte de Cristo y de parte de Dios. Ahora, hermanos, es interesante que entendamos esto, porque Cristo siempre mantuvo, cuando estuvo aquí en la tierra, esa posición de subordinación, de sumisión al Padre. Él se sometió al plan de redención y a la obediencia que el Señor, el Padre, le había marcado a Cristo que debía seguir. Por esa obediencia de Cristo, nosotros, los cristianos, hemos sido bendecidos con la redención y la salvación de nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes que Mateo capítulo 26, en el versículo 42, Cristo está orando al Padre esa noche antes de ser crucificado y ser llevado a la cruz del Calvario? Y Él usa una oración muy importante.
y siempre está repitiendo las mismas palabras. Él dice: hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, no la mía. Cristo se está sometiendo al Padre en ese momento. Dice: si es posible que esta copa pase de mí, que lo sea, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Un ejemplo claro de sumisión a la autoridad de Cristo. Aun cuando implicaba que Cristo muriera en la cruz y fuera masacrado, fuera torturado de una manera cruel, y aún que implicaba también que el Padre se separara de Cristo por un momento en la cruz del Calvario, Cristo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces vemos ese ejemplo claro de Cristo en cuanto a la sumisión hacia el Padre. En la relación de Cristo con el hombre, Pablo está diciendo que Cristo es la cabeza del hombre. Cristo es la autoridad. Cristo es el que ejerce ese dominio sobre los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. En Mateo 28, versículo 18 dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo está diciendo: todo derecho, toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. En el cielo están sujetos ángeles, principados, potestades a Cristo. En la tierra, los hombres están bajo la autoridad de Cristo. Aquí hay hombres que han reconocido la autoridad de Cristo, reconocen su señorío, reconocen que Él es Señor, que Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas. También hay hombres que no han reconocido, por supuesto, la autoridad de Cristo en este momento. Pero llegará el día en que todos los hombres van a reconocer la autoridad de Cristo, porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, que en el nombre de Jesucristo se va a doblar toda lengua, va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algún día todos los hombres tienen que reconocer la autoridad, el dominio que tiene Cristo sobre ellos. Entonces vemos que en la relación humana de este mundo, Cristo es cabeza y el hombre está en esa posición de subordinación hacia Él. En la relación de el hombre con la mujer, en las relaciones humanas, especialmente en la relación matrimonial, dice Pablo que quien es cabeza, quien es autoridad, es el hombre. Al hombre se le ha otorgado la dirección y la autoridad, y a la mujer se le ha puesto en una posición de subordinación. Esa es la forma como debe de funcionar la familia y la sociedad, hermanos. Es la forma, es la estructura, es el diseño, es, como les decía en el punto, es el diseño que vemos en todo el universo de una autoridad. En la tierra, pues, la mujer tiene que sujetarse al hombre, porque al hombre se le otorgó ese lugar de ser líder, de ser autoridad. Ahora, vemos nosotros que la autoridad es un principio y es un pilar muy importante en el universo y también en la sociedad aquí en este mundo. Todos estamos bajo autoridad, es verdad. Nadie puede decir que no está sujeto o no está subordinado a una autoridad. Cristo al Padre, el hombre a Dios y la mujer al hombre. Pero también vemos que los empleados están sujetos a la autoridad ¿de quién? De sus amos. En la sociedad en general tiene una autoridad. ¿Quién es esa autoridad? El gobierno. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Todos estamos bajo autoridad. Para Dios
No es de grato, no es de placer la rebelión o la insujeción a la autoridad que Él ha establecido. Los hijos tienen que sujetarse a los padres, dice la palabra de Dios también. Eso es lo que vemos básicamente estructurado en las Sagradas Escrituras. Ahora, es importante que entendamos pues algo, que la palabra cabeza, aquí que el apóstol Pablo escribe, da la idea de alguien que está puesto en esa autoridad o es líder. Lo usa, por supuesto, en un sentido metafórico. Hoy en día, las personas que han abrazado o están siendo influenciadas por el feminismo radical, y hay una corriente dentro de la iglesia cristiana que se le ha denominado feminismo evangélico. Ellos están luchando a uñas y dientes para poder redefinir lo que significa la palabra cabeza en este texto. Pero sin embargo nosotros vemos que, de acuerdo al diccionario, de acuerdo a lo que en el original que se usa en el griego para cabeza, significa alguien que está en un lugar de autoridad o en un lugar de liderazgo. Algunos piensan que no significa autoridad ni liderazgo, que significa origen o principio, pero eso es totalmente ridículo a lo que dice Pablo aquí en lo que argumentan estos textos consecutivos. Hermanos, entonces, hay una autoridad para todos y hay una autoridad para la mujer en Corintio y hay una autoridad también para la mujer del siglo XXI, del siglo actual. Las mujeres en Corintio tenían que entender que el comportamiento con modestia, con recato en la adoración, eso demostraba sumisión a la autoridad. El llegar a la iglesia vestidas de una manera decorosa, con recato, ellas estaban demostrándole a los hombres que estaban respetando esa autoridad. Porque en el versículo 4 al 6 dice lo siguiente: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Está diciendo el apóstol Pablo. Lo primero que Pablo también dice es que el hombre que ora, que adora o profetiza con la cabeza cubierta, con sombrero, con cachucha, con lo que sea, dice que es una afrenta a su cabeza. Hermanos, de ninguna manera yo puedo presentarme aquí al púlpito y ponerme un sombrero para predicar, o ponerme una cachucha para estar predicando. Eso sería ofender a la autoridad que Cristo tiene sobre mi vida. Entonces Pablo dice, eso no es permitido y eso no tiene que suceder de esa forma. Los hombres tienen que orar, tienen que presentarse con la cabeza descubierta. Afrenta su cabeza, dice el versículo 4. Y ya les dije que afrentar es vergonzoso, es algo indecoroso, deshonroso. Está diciendo Pablo, Cristo es afrentado cuando alguien ora o profetiza de esta forma. En el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Hermanos,
la mujer, aquí en este contexto, en esa cultura, debía de llevar un velo puesto sobre su cabeza. Debía llevar el velo puesto sobre la cabeza, la mujer. El no hacerlo era una afrenta para su propia cabeza, pero también era una afrenta, era una vergüenza para su propio esposo. Para el hombre es vergonzoso pues llevar ese velo sobre su cabeza, pues la mujer, si no lleva ese velo, para ella es vergonzoso. El velo es símbolo de sumisión, recato y respeto de la mujer. Eso es lo que significa el velo. En un contexto cultural, para entenderlo, en la antigüedad y en el Mediterráneo oriental, el cabello suelto o el cabello era visto como un objeto de lujuria. Una mujer que no llevara un velo sobre su cabeza, que no estuviera cubierta, era objeto de lujuria de parte de los hombres, según el comentario bíblico de las culturas de un escritor de apellido Kenner. Hermanos, eso era lo que significaba no llevar pues el velo. En Génesis 24:65 dice la escritura que cuando Abraham manda a su siervo para que escoja esposa para su hijo Isaac, una vez que está llegando ella a encontrarse con Isaac y sabe que él es el prometido de ella, ¿qué hace, hermanos? Si ustedes han leído la palabra de Dios y han leído Génesis, se cubrió la cabeza con el velo porque no quería que Isaac la viera de esta forma y pareciera que fuera una forma indecorosa para ella. Entonces, en la cultura antigua, eso era lo que representaba, objeto de lujuria. Y también en la cultura antigua, las mujeres respetables, las mujeres de respeto, salían a la calle con las cabezas cubiertas y llevaban un velo sobre ellas. Solo las prostitutas exhibían su rostro y su cabello para atraer a los hombres. Eso era lo que era en aquella cultura. Una mujer que era prostituta, pues no llevaba velo, y eso era una atracción para los hombres, o indicaba que esa mujer pues estaba en esas condiciones de prostitución. El tema es, en estos versículos, el uso del velo, que es decoroso, que habla de recato y que habla de respeto. ¿Cuál sería el equivalente hoy, en este día, en nuestra cultura, del respeto y el decoro de las mujeres? Obviamente, hermanos, la vestimenta indecorosa de la mujer sería el equivalente hoy en día a lo que fue en la cultura antigua. Hermanos, siempre he escuchado y alguien me ha hecho una pregunta: ¿cómo debe de vestir la mujer cristiana en este tiempo? Y algunos no quieren ofender a las mujeres en su vestimenta y decir, no debes de vestirte de esta forma, que es ser más suavecito, pero tenemos que ver lo que la Escritura dice, lo que la palabra de Dios enseña respecto a este tema. ¿Por qué? Porque las Escrituras abordan acerca de la vestimenta de la mujer cristiana en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino que también allá afuera en la sociedad. ¿Puede la mujer cristiana vestirse
con una minifalda corta? ¿Acaso cuando una mujer anda vestida de esta forma, no es un objeto de lujuria para los hombres? ¿Y no empiezan los hombres a chiflarle y a piropear a esta mujer y a faltarle el respeto? ¿Acaso una mujer vestida así no atrae a todas las miradas presentes de los hombres que van circulando por la calle? Y es ocasión de que muchas veces los hombres choquen en sus vehículos por ir bobeando. Y no solamente hablo acerca de la falda, de la minifalda, especialmente, sino de todo aquello que es indecoroso y que despierta la lujuria de los hombres. Algunas dicen, yo no uso minifalda como algunas, pero ¿qué tal el pantalón ajustado en extremo, que la mujer muestra toda la silueta de ella y que es ocasión para que los hombres tropiecen? Eso es el equivalente hoy en día para la mujer en su decoro y en su modestia. ¿Es una exageración lo que estoy diciendo? Yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios lo enseña, y lo enseña desde este contexto cultural de esta iglesia en Corintio. ¿Cómo debe de ataviarse la mujer cristiana? ¿Cómo debe ser el atuendo, la ropa de la mujer cristiana? Vuelvo a comentar, ¿la Biblia hace caso omiso acerca de esto? ¿Lo ignora la Biblia? ¿O lo enseña específicamente en algún lugar? La Biblia enseña claramente cómo debe ser la vestimenta de la mujer cristiana. En la primera de Timoteo, vamos allí, porque quiero ser textual en este punto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa, ¿de qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Esto es la instrucción que la palabra de Dios dice acerca de la vestimenta de la mujer cristiana. Ropa decorosa, pudorosa y con modestia. Hermanos, no solamente la mujer hoy en día, la mujer en la sociedad está vistiendo de una manera indecorosa, sino que también los hombres. Los hombres cada día están usando pantalones y camisas muy parecidas a las de mujer. Frecuentemente yo veo personas que andan caminando y parece que traen un mayón de una mujer puesto. Y se exhiben en el Facebook, lo ponen como foto de perfil en su página de Facebook, en no sé cómo se llame, yo no uso Facebook, yo tengo meses que yo no uso esta aplicación, pero vemos eso. Hombres y mujeres cristianos vistiendo de una manera indecorosa
y mostrándose en el Facebook o en su foto de perfil de WhatsApp. La Biblia enseña que esto no debe de ser así entre los cristianos. La mujer en Corintio, al no ponerse el velo sobre su cabeza, estaba mandando una señal. ¿Cuál es la señal que proyectaba la mujer cuando se rehusaba a usar el velo? ¿Saben qué es lo que ellas estaban proyectando? Rebelión a la autoridad y vergüenza a los hombres. No me puedo imaginar que una mujer en aquel entonces, sin velo, caminando con su marido de lado y las mujeres chiflándole o faltándole al respeto. ¿Qué hacía el hombre? Muchas veces, más que agachar la cabeza, tal vez, o pelearse con los demás por esa cuestión. Y siempre se ve que la mujer dice al hombre: tú no tienes derecho a decirme lo que tengo que vestir, es mi vida. No puedes usar eso, eso no está bien, eso se ve muy mal. No tienes derecho a decirme, mira, eso a mí me causa vergüenza, no lo hagas. Y cuando la mujer actúa así, está en una rebelión abierta a la autoridad que fue instituida por Dios en cuanto a someterse al hombre. ¿Sí me están entendiendo por qué Pablo dice esto? Y algunos pueden decir, y pueden clasificarlo a uno como legalista. No es legalismo, la palabra de Dios lo enseña. Legalismo sería que yo le dijera, ¿sabes qué? Se tiene que vestir como las musulmanas, tapada de la cabeza a los pies y que no se le vea nada y solamente tenga algo descubierto sobre sus ojos para que pueda caminar. Eso es lo que glorifica a Dios, eso es lo que Dios quiere. Si yo le dijera estas palabras, entonces estaría yéndome a un extremo, pero no estoy diciendo eso. No quiero ser malinterpretado en este punto. Quiero que nosotros entendamos el punto a lo que Pablo está hablando en esta porción, en estos versículos. Le decía, existiría un movimiento feminista en el primer siglo. ¿Por qué Pablo, por qué Pedro abordan este tema? ¿O se les podrá clasificar a Pedro y a Pablo como misóginos? ¿Aversión y repudio hacia la mujer? Claro que no. No se le puede clasificar así. Algunos piensan que Pablo está planteando sus propias ideas en cuanto a este tema, que no es lo que Pablo está escribiendo de autoridad divina, que son ideas propias de Pablo y son ideas propias de Pedro. Entonces, ¿cómo es que la gente logra pensar que estas son ideas propias de Pablo y de Pedro porque sentían ese repudio, ese rechazo hacia la mujer, según ellos? ¿Cómo se puede decir en las Escrituras qué es divino y qué es humano? ¿Bajo qué parámetros o estándar podemos nosotros ir por la Biblia y decir, esto es de origen divino, esto es de carácter humano, esto Dios lo dijo y esto solamente es una opinión de la cultura prevaleciente en aquel entonces que se escribe acerca de la mujer y de la forma de vestir y de la sujeción?
Eso es totalmente ridículo. Nosotros entendemos y hemos aceptado que la palabra de Dios es inspirada, que es de carácter divino, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios inspiró las palabras. Lo hemos entendido así. Entonces no hay ninguna justificante para decir que Pablo y Pedro sienten aversión hacia la mujer. La Escritura dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Pablo lo aborda en la carta a los Efesios capítulo 5 en el versículo 24. Dice, así las mujeres deben estar sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso es lo que dice. Y también la palabra de Dios dice en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, asimismo vosotras estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Entonces, la sujeción de la mujer al hombre tenía que mostrarse a través de su forma de vestir en la adoración pública. ¿Sí me explico? Yo no sé si muchas personas hoy se rehúsan al matrimonio, y he escuchado muchachas que dicen que no se van a casar. ¿Por qué vas a estar sujeta a un hombre? Tú ahorita eres libre de hacer lo que tú quieras. Vive tu vida. Pregunto, cuando la mujer dice, no me voy a casar, tenemos que ver qué hay detrás de toda esa conclusión de tal mujer. Si es porque no quiere reconocer sobre su vida la autoridad del hombre, pues quiero decir que esa mujer está en una gran equivocación, porque el diseño de Dios no opera de esta forma. Yo puedo entender también que detrás de esta conclusión de rehusarse al matrimonio, puede ser que hay mujeres o hombres, pero estoy hablando especialmente de las mujeres, que han sido llamadas a la soltería. ¿Y cómo sabemos que una mujer o un hombre ha sido llamado a la soltería? Si tiene control sobre sus pasiones y si para él o para ella no es ningún problema. Si está luchando con sus pasiones, quiere decir que no ha sido llamada a la soltería, sino que Dios la está llamando al matrimonio. Detrás de todo esto se esconden ideas egoístas. ¿Por qué? Escucho también que la mujer no se quiere dar al matrimonio por no sujetarse, y también porque han concluido que los hijos son un estorbo para ellas. Entonces, lo que está diciendo esa mujer es que no está dispuesta a negarse a sí misma
y a negarse a sus propios deseos por el beneficio de otros. Los hijos no son un estorbo. Los hijos son una bendición para la mujer y para el hombre dentro de la familia. Si existe la idea egoísta, es que te vas a frenar y vas a estar todo el tiempo en la casa, eso Dios no lo aprueba. Si existe la idea egoísta, es que un hijo me va a desfigurar mi cuerpo, es una idea egoísta también. Es que un hijo va a truncar mi carrera profesional. Un hijo va a truncar y va a poner un stop a la realización que tengo como mujer. Eso, hermanos, es una idea equivocada de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy diciendo que la mujer no pueda realizarse como mujer, pero la mujer cristiana debe entender el diseño de Dios sobre la familia y cuál fue el propósito por el cual Dios formó a la mujer en este mundo. Todo ese tipo de pensamientos son los que están influyendo en la mujer cristiana. Pero por eso aquí Pablo está corrigiendo ese tipo de pensamientos que tienen ahora las mujeres de este tiempo y de aquel tiempo también. La mujer, pues, con el velo debía demostrar respeto y sumisión a la autoridad. Dice Pablo, si no quería usar el velo, en el versículo 6 dice algo muy interesante, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y está diciendo Pablo, si tú no te quieres cubrir la cabeza, tienes una opción más: afeítate la cabeza, rápate. ¿Y ustedes se imaginan a las mujeres afeitadas? Si eso fuera algo hermoso, femenino en la mujer, aseguro que muchas mujeres anduvieran con la cabeza afeitada, pero como saben que eso no muestra feminidad, que no muestra la belleza de la mujer como Dios la creó, pues por eso no se afeitan la cabeza. Mujeres afeitadas dentro de la iglesia de Corintio y que fueran confundidas con mujeres prostitutas de ese lugar. Entonces, sería una vergüenza para la mujer afeitarse el cabello. Y cuando digo afeitarse el cabello, estoy diciendo que con rastrillo y jabón. Es afeitarse, es raparse. Entonces la mujer debe entender que hay una estructura de autoridad en el universo. Debe entender la mujer que una forma de mostrar sumisión y respeto a la autoridad del hombre es a través de un comportamiento decoroso y de una vestimenta modestia. Es una forma de mostrarlo. Ahora, la mujer podría levantar la voz y decir, ¿por qué? No es justo. ¿Por qué nomás nosotras? Hermanos, el apóstol Pablo quiere enseñar también que sepamos que esto tiene su origen de sumisión a la autoridad desde la misma creación. En el versículo 7 y 8, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios,
pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Qué significa que el hombre no debe llevar algo puesto sobre su cabeza? Porque es a imagen de Dios y gloria de Dios. ¿Qué significará esto? Esto significa básicamente que el hombre es el representante de Dios en la tierra y se le ha puesto en una posición de autoridad. Particularmente vemos nosotros en Génesis desde el principio sobre el reino animal. Veamos a Génesis 1, versículo 26 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién? ¿A quién se le dio esa autoridad? Antes que el hombre tuviera como compañera a la mujer, él estaba solo. ¿No dice la palabra de Dios eso? Y cuando está solo, Dios le da esa posición de autoridad. Él es el representante de Dios aquí en la tierra. Y aquí vemos que tenía que tener dominio sobre el reino animal. Ahora, ¿por qué hay problemas de falta de sujeción a la autoridad del hombre? Una razón principal es porque la mujer, cuando pecó en el jardín del Edén, trajo como consecuencia el querer someter al hombre a su merced. Esa es la consecuencia. La Escritura dice que tu deseo será sobre tu marido, mas él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso? Algunos han dicho: tu deseo sobre tu marido es que tú te vas a sentir atraída hacia él. Eso no significa el texto. Eso no tiene sentido, porque si ya estaban viviendo juntos, ya había una atracción hacia ellos, pura, santa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la mujer querrá sobreponerse con uñas y dientes a someter al hombre y sobrepasar la autoridad que le fue dada al hombre. Significa eso, una lucha constante de dominio entre el hombre y la mujer, pero Dios le dijo a la mujer: tú te vas a someter al hombre porque él va a tener dominio sobre ti. En el orden de la creación, pues, al hombre se le dio la autoridad y el representante de Dios. Pero dice que la mujer es la gloria del hombre. ¿Qué significa que la mujer es gloria del hombre? ¿Qué nos quiere decir Pablo con estas palabras? El hombre, cuando no lleva un velo puesto sobre su cabeza, lleva un testimonio silencioso de autoridad. La mujer, cuando refleja la gloria del hombre, significa que ella hace evidente la autoridad que el hombre tiene sobre ella, reflejándolo con una actitud sumisa. Entonces, el hombre, la mujer va a reflejar esa actitud sumisa hacia el hombre, y eso se convierte en la grandeza del varón, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también quiero que entendamos que Pablo está diciendo de una razón por la cual
la mujer también debe sujetarse al hombre, porque dice en el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El hombre procede directamente de Dios, la mujer procede del varón. La mujer fue sacada del costado del hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, la mujer fue creada de una manera indirecta, pero ya estaba el hombre de por medio. El hombre es creado directamente, la mujer de una manera indirecta, procediente del varón. Ustedes recuerdan la historia de lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios formó a la mujer. Y dice en el versículo 9, algo también que es interesante que entendamos. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué es esto que la mujer fue creada por causa del varón?